en la pulso, ¿no? Entonces, señálenme la curva, cuál es mi presión inspiratoria y mi tiempo inspiratorio. ¿Cómo lo señalarían? ¿A qué curva se irían? A presión. Primero a presión. ¿Se puede ver cuál es la presión inspiratoria? Sí, no y por qué. Pues donde empieza la Aquí en esta curva estamos en controlado por presión. Yo les pregunto cuáles son las variables que yo voy a poder modificar en este modo. Presión inspiratoria, tiempo inspiratorio. Ahora identifíquemelas en la curva. Ah, bueno, me voy a la curva de presión, porque son presiones. Ahora, ¿qué puedo identificar? Tiempo inspiratorio. Fácil, eso ya lo vi. Este es mi tiempo inspiratorio. Está señalado. Este es mi tiempo inspiratorio. Si fuera controlado por volumen, paso inspiratorio. Ahora voy a la presión inspiratoria. ¿Yo puedo ver cuál es mi presión inspiratoria? ¿En esta gráfica la puedo ver? Sí, no y por qué. Sí la puedo ver en esta gráfica porque yo no tengo PIB. Entonces mi presión máxima, ¿cuál era la fórmula para sacar la presión máxima en un controlado por presión? Presión inspiratoria más PIB. Esta es mi presión inspiratoria porque yo no tengo PIB. Si yo tengo PIB, mi presión inspiratoria sigue siendo exactamente también la misma, sería equiparado de cierta manera. Vamos a poner la misma gráfica, pero vamos a ponerle PIB. Este es el PIB de 5. Vamos a dibujarla más o menos igual. Esta es presión atmosférica, ¿no? Esto es importante que lo entiendan. ¿Esto qué es? Así va a venir en el examen. Esto es 1. Esto es 2. Y dejemos por aquí a este nivel. Esto es 3. En esta gráfica ya podemos ver tiempo inspiratorio y la presión inspiratoria, porque yo no tengo PIB. Porque mi total va a ser igual mi presión máxima. ¿Cuál es? Presión inspiratoria más PIB. Como yo no tengo PIB, mi presión inspiratoria es mi presión máxima. Esto es presión máxima. Es exactamente presión inspiratoria en esta curva. Si yo les pongo esta curva en donde yo sí tengo un PIB exactamente igual a la misma curva, y yo les pongo 1, 2 y 3 y les pongo aquí, pónganme a qué corresponde 1, a qué corresponde 2, a qué corresponde 3. Yo ya sé que el 2 es a mi PIB. Yo ya sé que el 1, que es presión máxima. ¿es mi qué? Presión inspiratoria. La presión máxima. Esta es presión máxima. ¿Y el 3 qué es? Presión inspiratoria. Es mi presión inspiratoria. Porque aquí sí tengo PIB. ¿Por qué es la presión inspiratoria más baja que mi presión máxima? Porque yo a la presión inspiratoria le estoy agregando ese 5 para llegar a la presión máxima. La presión máxima que hay en mi vía aérea es 1. Pero mi presión inspiratoria es muchísimo menor. Porque yo tengo un PIB y ese PIB que yo le programé es 5. Entonces si yo les pongo 1, 2, 3, ustedes me van a poner aquí el 1 es presión máxima o pico. El 2 es el PIB. Y el 3 es presión inspiratoria. Sin embargo, yo les puse esta gráfica y les pongo, señálenme el PIB. No tiene. No tiene. ¿No? ¿Sí queda claro? Sí. Acuérdense de esa fórmula siempre, que acuérdense que esa fórmula es la que nos da de cierta manera la protección pulmonar en este modo. En este modo acuérdense que lo que yo les comentaba, que este modo generalmente lo usamos
con la intención de proteger al pulmón de altas presiones. ¿Qué pacientes van a tener altas presiones ya de por sí de entrada? Pacientes con asma, con EPOC, que ya tienen fibrosis pulmonar, que ya tienen algún tipo de daño a nivel intersticial que hacen que evidentemente entre yo más volumen le meta en un controlado por volumen, mayor presión me va a generar. Entonces la única manera de yo poder controlar esa presión que hay dentro de la vía aérea es en algún momento limitar esa presión. ¿Cómo la voy a limitar? Poniendo una presión inspiratoria más un PIP programado. Y yo ya sé que mi presión máxima no va a sobrepasar de los 35, que es mi protección pulmonar. ¿Sale? Entonces, si yo ahora les pregunto, les pongo esta misma gráfica, ya me contestaban eso bien. Pregunta 4 y 5, depende igual del mismo caso. Así de, bueno, ahora díganme, en este caso, ¿cuáles son o cuál es el parámetro de protección pulmonar que yo estoy cuidando en ese paciente? Mi presión máxima. Mi presión máxima. Porque yo lo estoy programando. Porque ¿cuáles son mis variables independientes en este modo? Mi presión inspiratoria y mi tiempo inspiratorio. Entonces yo aquí lo que estoy protegiendo es la presión, no el volumen. Mi volumen va a ser dependiente totalmente de esa presión. Y ese volumen puede ser menor o puede ser mayor. La intención es que sea dentro de los requerimientos que tiene el paciente. Pero la base de este modo es proteger la presión que hay dentro de la vía aérea. Y el volumen ya poco a poco lo iré yo de manera compensando, jugando entonces ahora sí con la presión inspiratoria y el PIP. Le voy subiendo a la presión inspiratoria 1, 2 y le subo al PIP 2. Entonces si yo tengo un PIP de 8 y una presión inspiratoria de 12, pues yo tengo una presión máxima de 20. Y le puedo seguir subiendo si yo no tengo un volumen adecuado para ese paciente, porque yo ya sé cuál va a ser la fórmula. Entonces en mi pregunta 6 va a ser, bueno, mi paciente ya saben que en el caso clínico va a venir la estatura y el peso y todo, ¿no? Entonces ustedes ya saben, y va a ser mujer o hombre. Ustedes ya saben que tienen que calcular cuánto es los requerimientos de volumen de protección pulmonar para ese paciente. Esa ya no va a ser mi pregunta, porque eso ustedes ya la saben. Pero mi pregunta va a ser entonces, mi paciente con estos parámetros que yo le programé tiene un volumen corriente de 280. ¿Modifico o no modifico la presión inspiratoria? Como ustedes ya lo sacaron el rango y el rango da de 200 a 300 y tiene 280, no lo modifico. Pero resulta que para ese paciente da de 350 a 550. Si lo modifico, ¿lo aumento o lo disminuyo la presión inspiratoria? La aumento. Y la siguiente pregunta, ¿hasta cuánto lo aumentarían? ¿Hasta cuánto lo aumentarían si yo mantengo un PIP constante de 8? ¿Cuánto sería lo máximo que ustedes puedan programar una presión inspiratoria con un PIP de 8? ¿Cuánto? 27, ¿no? 27. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Porque 27 de presión inspiratoria más 7 de PIP más 8 de PIP, que diga, da 35 de máximo. ¿Y por qué es lo máximo que yo le puedo programar? Porque estoy todavía dentro del rango de protección pulmonar. ¿Sí se entendió? Si se dan cuenta, la idea aquí es de ir pensando paso con paso qué es lo que está pasando con el paciente y qué es lo que yo le estoy haciendo, e ir relacionándolo con la misma curva, porque todo va de la mano. O sea, todo va de la mano. Esto que lo estoy preguntando, ustedes lo van a ver aquí. ¿Por qué? Porque si entonces yo le programo una presión inspiratoria de esto y un PIP de esto, seguramente entonces mi gráfica, ¿qué va a pasar? Se va a modificar. Y mi presión máxima va a aumentar, o mi presión máxima va a estar más alta. Y esto yo lo voy a ver en la gráfica. Entonces, sin que ustedes vean los parámetros, si ustedes van a ver una gráfica, ustedes ya saben que aunque ustedes no tengan monitoreo porque se fregó el ventilador, que no pasa eso nunca, ustedes ven la gráfica, ustedes ya saben cuál es la presión máxima que tiene su vía aérea o su paciente en ese momento, y que tal vez en ese momento su paciente ya por esa situación ya está teniendo cierto daño. Si está por arriba de 35, si está por debajo de ese 35, con 30, 28, 25, bueno, mi paciente está bien. Y aparte mi volumen que me está dando con esa presión
es adecuado, pues entonces yo estoy cumpliendo las metas de protección pulmonar y también para de requerimientos que tiene mi paciente, ¿no? Esa apréndensela porque está así como está, se la voy a poner. Aquí viene lo mismo, una gráfica de presión-tiempo, flujo-tiempo, y ahí viene, ¿no? Insuflación, pausa, exhalación, inspiración completo, todo esto es la inspiración y en este es la expiración. Aquí vemos que la entrega de mi flujo es cuadrático, no tengo autopil porque no tengo atrapamiento de aire, mi flujo está llegando a cero y tengo PIB o no tengo PIB. Sí. Tengo PIB porque aquí está empezando mi curva. Entonces esta es la presión atmosférica y aquí está empezando mi curva. Entonces esto es mi PIB, ¿no? Puedo llegar en una curva de presión, ¿puedo llegar a cero? Sí puedo llegar a cero. Teóricamente tendría que llegar a mi PIB, pero puedo llegar a cero sí. ¿En qué momento? En el momento en el que el paciente empieza a hacer esfuerzo, porque entonces ya me voy a un nivel negativo de presión, ¿sale? Entonces y aquí si se dan cuenta, en esta regla le está poniendo una pausa expiratoria. Si se dan cuenta aquí la gráfica continúa, va inspiración, expiración, pausa expiratoria, y aquí empieza el otro ciclo. Si se dan cuenta, aquí empieza, ¿y dónde empieza? En el nivel de nivel. Esto es pausa expiratoria, esto es pausa inspiratoria. Eso es, les voy a poner, les puedo poner, en este caso les puedo poner aquí esto y aquí empieza otras. Y les pongo aquí les pongo el 2 para que no se confundan. Y aquí les pongo el 4. El 2 va a ser mi PIB y el 4 ¿qué sería? El cambio de un ciclo a otro. Porque este es mi ciclo completo, inspiración, expiración. Y aquí empieza la cuenta de inspiración, expiración. Este es mi cambio de ciclo. ¿Saben? O sea, es lo mismo. Si yo les pongo acá, en esta gráfica, les pongo aquí el 1, digamos, ¿esto qué es? Mi PIB. Y yo les pongo acá el 2, ¿esto qué es? Mi cambio de inspiración, expiración. ¿Saben? O sea, aquí empieza un ciclo nuevo. Flujo-tiempo, entrada cuadrática. Aquí vamos a ver tiempo expiratorio de 4 a 2, ¿no? De 4 a 2. Esto es inspiración completa. Pausa inspiratoria de 1 a 2. De 1 a 2. Este espacio pequeño es una pausa inspiratoria. Tiempo expiratorio es de 2 a 4. Desde donde empieza la expiración hasta donde termina. Pausa expiratoria de 3 a 4. ¿Sale? Flujo tiempo. Aquí. Tengo mi flujo, se está entregando de manera que descendente, se está entregando de manera descendente. Todo esto es mi tiempo inspiratorio, pero si se dan cuenta, mi flujo no llega, en ese tiempo inspiratorio no llega a cero y se va a la expiración. ¿Qué es lo que dice aquí? La curva del flujo a tiempo, donde se observa que el flujo inspiratorio no retorna a cero, lo cual implica que un tiempo inspiratorio o que el tiempo inspiratorio que tiene un paciente en este caso es insuficiente. ¿Por qué? Porque ya está empezando la expiración cuando todavía ni siquiera se entrega totalmente el flujo. ¿En qué caso se da esto? Esto puede pasar en un paciente que está mal programado, que yo le estoy, por ejemplo, programando un tiempo 1 a 1, no le estoy dando tampoco cierto tiempo inspiratorio. ¿Y en qué paciente sucedería este tipo de alteraciones? ¿O en qué modo ventilatorio? Por decirlo, no en qué tipo de paciente, sino en qué modo ventilatorio. ¿En qué modo ventilatorio ustedes pueden programar el tiempo inspiratorio? ¿Presión? En el controlado por presión. Entonces, ¿por qué? Porque esto no sucedería en un controlado por volumen. ¿Por qué?
Porque en el volumen yo controlo el flujo y el volumen que yo le estoy pasando. Entonces esto no sucedería. ¿Se acuerdan que les comentaba que la relación inspiración-expiración no es totalmente programable, sino iba a depender de la programación que yo le iba a dar a mi paciente, dependiendo en este caso del modo ventilatorio? Si mi modo ventilatorio en este caso es un por presión, controlado por presión, yo puedo programar mi presión inspiratoria, ya sabemos, y mi tiempo inspiratorio y lo demás. Esta gráfica en específico, o esta gráfica de flujo-tiempo, sería en un paciente que es controlado por presión, porque entonces yo puedo programar mi tiempo inspiratorio, y mi tiempo inspiratorio es el que me va a dar de cierta manera mi relación. Si yo le pongo un tiempo inspiratorio de 1 segundo, entonces, y le pongo yo una frecuencia respiratoria de 20, no sé, digamos que al final me va a salir una relación inspiración-expiración de 1 a 1.5. Y yo les pongo esa gráfica y con esta relación eso me da. Yo ya sé y ustedes ya saben que con esta gráfica, independientemente de que ustedes no vean esto, su paciente está programado, está controlado por presión, porque ustedes aquí están limitando ese tiempo inspiratorio. Si yo ese tiempo inspiratorio ustedes lo programan con .8, .5 o menos, esto va a ser exactamente lo mismo. Esta gráfica se va a ir cortando acá, porque no le voy a dar el suficientemente tiempo para que ese flujo se dé. Ese flujo se va a dar por la presión que yo le voy a estar dando, pero no se va a dar por lo que yo le esté programando, sino por lo que yo le estoy programando de presión o de tiempo, en este caso inspiratorio. Este flujo va a ser dado por la presión inspiratoria que yo le voy a estar programando y por el tiempo inspiratorio. En ese tiempo inspiratorio se tiene que entregar esa presión inspiratoria, pero el flujo y el volumen van a ser determinados directamente por el paciente, por la compliance que tenga el paciente en ese momento o por el daño pulmonar que tenga en ese momento. Entonces, si yo le programo en vez de 0.8 a 1 segundo, yo le programo 2 segundos o 2.5 segundos de tiempo inspiratorio, me va a dar una relación de 1 a... mentira. Bueno, sí, de 2.5 segundos me va a dar una relación de 1 a... digamos que de 1 a 0.5, porque entre mayor tiempo inspiratorio, ¿qué sucede? Mi tiempo inspiratorio va a ser muchísimo menor, porque yo estoy alargando esto, pero al mismo tiempo, si esto es todo mi ciclo y yo esto lo alargo hasta acá, yo tengo esto de expiración, ¿no? Entonces mi tiempo inspiratorio va a ser muchísimo menor. Entonces tal vez mi relación sea de 1 a 0.5. Sin embargo, si yo como les comentaba hace rato, si yo les programo 0.5, 0.8, entonces tal vez mi relación sea de 1 a 1.5, o de 1 a 2, o de 1 a 3. Si yo estoy programando un tiempo inspiratorio de 0.3, por ejemplo, o de 0.2, porque yo le estoy dando, este es mi 1, y el resto de ese tiempo va a ser lo que yo le estoy dando de expiración. Entonces en ese momento tal vez mi tiempo inspiratorio es insuficiente para que llegue y se entregue totalmente el flujo, sí, pero resulta que mi paciente tiene atrapamiento de aire, porque resulta que esta gráfica no es así. Resulta que esta gráfica ustedes la van a encontrar así. Aquí se corta, así, y aquí se corta. Esto es 0. Si yo les pongo esta gráfica, ustedes ya saben que esto es tiempo inspiratorio, esto es flujo. Flujo, tiempo. Esto es tiempo inspiratorio, todo esto es tiempo expiratorio o inspiración, expiración. Yo sé que mi tiempo inspiratorio en este caso es muchísimo menos del que requiere el paciente para que se entregue totalmente el flujo, y aparte de todo, que tiene atrapamiento de aire. Entonces tal vez yo sí puedo sacrificar un poco esa entrega del flujo
y hacer una extensión de mi relación inspiración-expiración de 1 a 4, pregunta de examen pasado. ¿Y qué le estoy dando? Estoy tal vez recortando más el tiempo inspiratorio, no estoy llegando totalmente a la entrega del flujo, pero le estoy dando más tiempo a la expiración con la intención de que no tenga yo atrapamiento de aire y llegue a cero. ¿Pero en qué paciente sería? En un paciente, si tengo atrapamiento de aire, ya sabemos que es EPOC, asma, fibrosis pulmonar, un SIRA severo que ya tiene ya un estadio ya muy prolongado. Pero si yo, sin embargo, yo tengo mi gráfica en la cual yo sí llego a cero y mi tiempo inspiratorio es insuficiente, pues entonces yo alargo un poco el tiempo inspiratorio con la intención de que mi flujo se entregue totalmente, llegue a cero, y entonces el siguiente empiece mi gráfica aquí, continúa acá y se termina de esta manera. Entonces yo tengo una gráfica adecuada y yo no tengo ninguna, por decirlo así, yo no tengo ninguna yo no tengo ninguna discordancia entre el paciente y el ventilador, porque esto simplemente lo que habla es de confort del paciente. Si yo esto lo programo mal y me está dando mal esto, al final de cuentas me habla de disconfort para el paciente, y esto sí va a tener mayor complicación porque puede llegar a generar aumento de la presión a nivel de la vía aérea y puede considerarse como una complicación de la ventilación mecánica por una mala programación. Ustedes saben que esto es lo ideal, que esto se puede alterar por el paciente, sí. Se puede alterar por lo que yo le programé, sí. ¿Cómo lo puedo modificar? Bueno, si yo ya sé que es un tiempo inspiratorio y yo sé que es esta gráfica, yo ya sé que mi paciente, independientemente de que yo no vea el modo, mi paciente está controlado por presión. Entonces, ¿yo qué tengo que modificar? Mi tiempo inspiratorio. Si mi gráfica o si mi parte expiratoria está bien y mi gráfica está bien en la parte expiratoria, yo puedo modificar mi tiempo expiratorio con la intención de que mi gráfica sea lo adecuado. Si yo mi gráfica, yo veo que mi gráfica se corta acá, porque aquí empieza luego la inspiración, entonces yo sé que entonces tal vez sí sacrifico el tiempo inspiratorio con la intención de ayudar a que todo ese flujo que teóricamente le estoy metiendo salga y no se atrape más aire, porque entre mayor atrapamiento, mayor presión. Entre mayor presión también va a disminuir la cantidad de flujo que yo le estoy metiendo a mi paciente. Entonces tal vez esta gráfica no esté hasta acá, y tal vez esta gráfica empieza a disminuir la siguiente, y el siguiente ciclo va a aparecer así, y tal vez entonces ustedes se van a la gráfica que está abajo, que es la de presión, ustedes van a encontrar presiones pico muy altas. ¿Por qué? Porque se está acumulando aire en la vía aérea, porque aparte yo le estoy metiendo el flujo por la presión inspiratoria que lo estoy condicionando, y son alteraciones que ustedes van a ver en las gráficas. Únicamente viendo la pura gráfica ustedes saben que su paciente puede tener algún tipo de discordancia con el ventilador. ¿Sale? Bueno, aquí ya digo, no lo da. Ahora, bueno, esto es importante también, esto para que se lo queden, esto es para regular la sensibilidad. Acuérdense que la sensibilidad y el trigger, ahorita le va a pasar una diapositiva. Según nada más tengo una hora, pero según nada más iba a ser la clase de hoy y la de mañana, pero la clase pasada evidentemente no adelantamos mucho y ahorita esto es bastante complicado de cierta manera. En mi gráfica de presión-tiempo, yo tengo mi nivel de sensibilidad. ¿En qué pacientes yo regulo el nivel de sensibilidad o qué es muy importante? En los pacientes que es con presión-soporte, en los pacientes que ya es una ventilación espontánea, en los pacientes que ya los voy a destetar del ventilador, CPAP, presión-soporte. ¿Qué era lo que yo les comentaba? Que era ese soporte. Ese soporte es la presión que yo le voy a dar extra a ese paciente con la intención de llegar a los requerimientos que tiene que tener ese paciente. ¿En dónde yo voy a poder en este caso regular la sensibilidad? Esta gráfica yo se las voy a poner así en el examen. Se las voy a poner porque esto es importante que ustedes lo reconozcan. Esto amarillo, teóricamente, es mi nivel de sensibilidad. Teóricamente, aunque esto no se va a ver en una gráfica, sí lo están identificando de esa manera. ¿Qué es lo que pasa en una presión soporte? Si yo le pongo en la presión soporte, en el modo de CPAP, presión soporte, ¿qué parámetros puedo llegar a modificar? La presión soporte, la frecuencia puedo,
no porque las da el paciente, ¿no? El FIO2, Sí. la sensibilidad, o trigger, ¿y qué otra cosa? Nada más. Ah, no. El PIB. El PIB, o en este, que en este modo se llama así. Sobre los índices de la clase. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? Ya lo que yo les comentaba. El trigger ya sabemos que es el disparo. Trigger, disparo. Aquí el disparo, ¿quién lo da? El paciente. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad que va a tener el ventilador de detectar ese cambio de presión o de volumen en la vía aérea. Y en el momento que lo detecte, el ventilador va a dar el soporte. ¿Qué pasa si esa sensibilidad yo la aumento a menor cantidad de volumen o de presión en la vía aérea? Va a mandar el soporte. Si yo la disminuyo, mi paciente tiene que hacer ¿qué? Mayor esfuerzo para poder cambiar esa presión o ese volumen en la vía aérea para que lo detecte el ventilador y entonces sí mande el soporte. Como yo les voy a poner esta gráfica o esta gráfica exactamente igual, ¿qué va a pasar? Estas ventilaciones, ¿qué son? Son ventilaciones ineficientes. Son ventilaciones en las cuales el paciente no tuvo la suficiente fuerza para desatar la presión soporte del ventilador. ¿Qué pasa? Estas líneas amarillas no la van a ver en una gráfica. Esto solamente es un ejemplo. Esta línea amarilla habla de la sensibilidad. Aquí mi sensibilidad, supongamos que mi sensibilidad aquí es de 2. Lo que generalmente ustedes van a encontrar aquí en la sensibilidad es de 2. Este es de 2. Yo aquí le pongo una sensibilidad de 1.5. Mi ventilador es muchísimo más sensible. Entre más bajo el número, es más sensible a los cambios de presión y de volumen que tiene la vía aérea. Entonces, si yo le estoy aumentando aquí la sensibilidad, si se dan cuenta, entonces ahora sí está detectando, aunque sea ese cambio de presión o de volumen en la vía aérea, y te desata la presión soporte y te va a dar soporte. ¿Estas son ventilaciones ineficientes? ¿Esta es una ventilación eficiente? Sí. ¿En qué momento yo voy a regular la sensibilidad en mi paciente que tiene presión soporte? En el momento en que yo detecte en mi ventilador, y eso yo lo voy a ver por las curvas, que está haciendo ventilaciones ineficientes. Porque si ustedes esto lo ponen en parámetros, y se van a su ventilador y van a ver como los circulitos aquí donde vienen todo el monitoreo, ustedes van a ver que todas estas ventilaciones van a tener volúmenes de 100, 50, no tiene volumen, porque no está metiendo volumen, porque es una ventilación ineficiente. Sin embargo, yo le aumento la sensibilidad para que tenga el ventilador esa sensibilidad y esa capacidad de detectar, aunque sea muchísimo menor la cantidad de volumen o de presión o de flujo que existe en la vía aérea, y entonces sí va a desatar la presión soporte, y entonces ya con esto, tal vez entonces yo ya en mi monitoreo voy a encontrar volúmenes de 400. ¿Esto de qué me habla? Al final de cuentas, esta sensibilidad de qué me habla, de que mi paciente tiene o no tiene suficiente fuerza, y de que requiere también mayor ayuda desde el punto de vista del ventilador para que detecte, aunque sea esos mínimos cambios de presión o de volumen. Y aparte también me va a hablar del soporte. Esto va muy de la mano con el soporte, porque no es lo mismo tener una sensibilidad de 2, que es la normal, o por decirlo así, la estándar, y tener una presión soporte de 8, y este soporte y este sensibilidad. No es lo mismo tener una sensibilidad de 2 y un soporte de 8, porque esto de qué me habla, de que mi paciente tiene suficiente fuerza, primero, por la sensibilidad, y aparte de que no requiere tanto soporte, porque ya quedamos que el soporte con cuánto lo íbamos a empezar, con 12, y lo íbamos a ir bajando, y que si ya tenemos un soporte de 15, pues ya para qué, pues mejor lo controlo, porque 15 ya es demasiado, ¿sale? Entonces, si yo tengo un paciente y le tengo yo una sensibilidad de 0.5, y se lo voy a poner así en el examen, yo tengo una sensibilidad de 0.5 y tengo una presión soporte de 15,
¿qué hago con ese paciente? Lo cambio. Esa va a ser la pregunta y esa va a ser la respuesta. ¿A qué modo lo voy a cambiar? Controlado por presión, controlado por volumen, SIMB de presión, SIMB de volumen, CPAP o continuo en CPAP. ¿Cuál es la respuesta? Controlado por presión. Controlado por presión o controlado por volumen. Si me ponen cualquiera de las dos, está bien. ¿Por qué? Porque lo están controlando. El chiste aquí es controlarlo, porque ya tienen la menor sensibilidad y tienen la mayor presión soporte y su paciente sigue haciendo estas gráficas. Si yo les pongo esta gráfica y les pongo estos parámetros, no les voy a poner este pedazo, nada más este pedazo, les pongo esto, ustedes ya saben que este paciente está haciendo respiraciones ineficientes y lo tienen que cambiar forzosamente a controlado porque es insuficiente lo que ustedes le están dando con esa presión soporte. Entonces, ¿eso es una prueba de ventilación espontánea? Sí, porque ya saben que su paciente, la fuerza que tiene es insuficiente, tal vez el estado neurológico ni siquiera permite que esté haciendo también ese esfuerzo respiratorio y también te puede hablar de cierta manera que tu paciente tiene una miopatía del enfermo en estado crítico, porque tal vez ya tiene 20 días con nosotros. Sin embargo, se los pongo a la inversa. Yo tengo un paciente, de manera inicial le puse una sensibilidad de 1 y un soporte de 12 y ahí va lo complejo. Pónganse a pensar, pongan ahorita a girar la guía porque así va a ser el examen. Les pongo así el examen, les pongo una sensibilidad de 1 y una presión soporte de 12 y yo les puse todos los parámetros y resulta que mi paciente tuvo un peso predicho, porque eso también lo tengo que haber sacado, un peso predicho de 70 kilos. Y ya saben que para eso, para protección pulmonar en este paciente tiene que tener, digamos, no lo sé, de 350 a 450. Y yo tengo estos parámetros. Ahora yo les pongo, mi paciente con estos parámetros, o de acuerdo a lo que se describe en el caso clínico, mi paciente cuenta en el monitoreo con volumen corriente de 700 y volumen corriente de 700, para no complicaciones. ¿Qué maniobra ustedes harían? Lo alterno. No. Pieza en T no, porque aparte ya les dije que la pieza en T, ¿en qué paciente se utilizaría? No. Reclutamiento alveolar. Les dije que la pieza en T únicamente, y eso ya está en puros bemoles, porque ya ni siquiera está bien documentado, que se use en pacientes que son neurológicos, como miastenia gravis, como Guillain-Barré, o pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, porque teóricamente es una mayor prueba de esfuerzo para el paciente. Pero si tú a tu paciente lo dejas en un CPAP o lo dejas conectado a tu ventilador con una presión soporte de 5, un PIP CPAP de 5 y le quitas la presión soporte, ¿qué estás haciendo? Es una pieza en T. Y sin embargo, ¿qué tienes? Lo estás monitorizando porque te va a dar el ventilador cuánto está metiendo de volumen. En cambio, en una pieza en T no sabes. Esa es la ventaja, o eso es lo que se ha descrito en los estudios, el por qué el CPAP presión soporte está muchísimo más avalado, ya muchísimo más documentado para poder detectar a un paciente que una pieza en T. ¿Sale? Entonces, quitando esa respuesta, porque esa va a estar mala, ¿qué maniobra van a hacer en este paciente con esa pregunta? Aumento sensibilidad y le reduzco. Le aumento la sensibilidad, si tengo yo sensibilidad de 1, se la aumento a 2 y le bajo el soporte, se lo puedo bajar a 10. Ahora la siguiente pregunta es, con esos parámetros que usted programó, tienes unos volúmenes corrientes de 270 y tú sabes que lo que tú buscas en el objetivo de ese paciente es 350 450. ¿Qué haces? Aumento el soporte. No, tenías 1 y lo dejaste en 2. Se puede dejar en unos 5. Lo puedes dejar en unos 5 para que ya no le tome tanto trabajo y empezarle a bajar la presión para empezarlo a... Lo dejas así y tal vez con esto ya te dé los 350. Si nada más les doy esta opción de la sensibilidad. Si les doy la otra, de la sensibilidad se mantiene igual, ¿qué le cambian?
el presión soporte, porque requiere más soporte para llegar a los 350. Con 12 estaba llegando a 700, con 10 bajó a 270, pero aquí con 10 le estoy haciendo doble trabajo. Uno, le estoy de cierta manera sí aumentando el número, pero acuérdense que es disminuyendo la sensibilidad del ventilador, ¿sale? Entonces el ventilador va a requerir mayor esfuerzo del paciente para detectar esos cambios. Entonces tiene que hacer mayor esfuerzo el paciente. Y aparte de que tiene que hacer mayor esfuerzo, yo no le estoy dando tampoco tanto soporte. ¿Sale? Entonces aquí, porque tenemos las dos opciones. Si yo nada más les pongo una, que también será mala onda que pongan las dos opciones. Si yo nada más les pongo una, ustedes ya tienen que saber que tengo que modificar el soporte o la sensibilidad, de acuerdo a lo que yo les ponga. ¿Con la intención de qué? De llegar a la meta que yo quiero con ese paciente. Sí. ¿Sale? ¿Sí se entendió esto? Sí. ¿Y esto cómo lo van a ver? En su gráfica. Si su gráfica, ustedes tienen en una gráfica de presión tiempo esto, son ventilaciones ineficientes. Si tienen una gráfica de flujo tiempo esto, estas son ventilaciones ineficientes. Porque aquí ni siquiera... ¿Cuánto está entrando de flujo? Nada. ¿Sale? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Ahora... bueno, lo mismo, ¿no? Controlado por volumen. Y... ventilación asistida, ya vimos ahí el esfuerzo del paciente, eso ya lo vimos. Respiración espontánea. Este es un SIMB, por ejemplo. En este SIMB igual, eso se puede complicar más. Esta es una presión soporte. Pero si yo les pongo esto mismo en un SIMB, ¿qué pasa? Es lo mismo. Es lo mismo. Porque la sensibilidad está programada ¿para qué? Para el paciente, porque el paciente está haciendo ventilaciones por sí solo. ¿Y el soporte para qué es? Pues para las ventilaciones que tiene el paciente. Es exactamente lo mismo. Lo otro ya está programado. Las ventilaciones, estas ventilaciones, esta ventilación, esta ventilación, esta ventilación, son las que está dando el ventilador. Estas son las que está dando mi paciente. ¿Cuál es la manera de entregar el flujo fisiológico sinusoidal? Estas son del paciente. ¿Cómo lo estoy entregando? Como yo lo programé, cuadrático. La presión, si se dan cuenta, aquí teóricamente, o sea, está siendo negativo, y aquí a pesar de que es la del ventilador, está siendo negativa. ¿Por qué? Porque el paciente siempre va a hacer esfuerzo. Pero aquí teóricamente tendrá que empezar desde cero, para que sea totalmente una ventilación dado por el ventilador. ¿Sale? Si yo tengo esto, esto sigue siendo asistido. Porque esta es presión negativa, en una gráfica de presión. No es lo mismo que yo me vaya en flujo o en volumen, no, en una gráfica de presión. ¿Sale? Y... presión soporte igual flujo. Y el nivel de presión soporte, o sea, al final de presión nada más de presión soporte. Esta es CPAP. No es el